Agradecer a ese selecto grupo de panelistas que se hayan tomado el tiempo el día de hoy de compartir con nosotros este tema tan interesante. ¿Puede la inteligencia artificial decidir por ti? Suena provocador, ¿verdad? Y es que ya hablar de inteligencia artificial no es hablar de ciencia ficción, es hablar ya de una realidad que está con nosotros, que está en nuestras vidas y que realmente impacta en decisiones que tomamos e impacta en la vida de nosotros como ciudadanos. Hoy no venimos a hablar de algoritmos ni venimos a hablar a nivel muy técnico del tema de inteligencia artificial, porque ya dentro de nuestra interesante agenda lo hemos agotado. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de ética, de derechos, de desigualdades, de realidades. Y es por ello que vamos a iniciar este panel. Ya presenté al selecto grupo de panelistas. Quisiera iniciar con nuestros abogados, nuestros especialistas en derecho que nos acompañan el día de hoy. Y es que cuando hablamos de límites, de derechos, de garantías, la conversación jurídica es inevitable. Y por ello ellos nos acompañan el día de hoy. Todos sabemos que la tecnología avanza a una velocidad impresionante, muy rápida, ¿verdad? Pero la ley a veces no tanto. Entonces, para abrir este bloque, me gustaría iniciar con Stanley Terrero sobre, en tu parecer, ¿cuál es el límite, hoy en día, ¿verdad?, el límite jurídico más urgente que necesitamos para evitar que una inteligencia artificial afecte derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad o la privacidad? Hablemos un poco sobre los riesgos y realidades. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Si bien es cierto, la República Dominicana cuenta con el artículo 42 de la Constitución, también la ley 172-13 que garantiza los derechos de toda persona a saber qué se hace con su información. Por lo tanto, es importante que todas las instituciones, principalmente las instituciones bancarias, tengan en cuenta que la inteligencia artificial, si bien es una materia importante y es una herramienta importante para agilizar datos y para agilizar procesos, a nivel jurídico puede traer diferentes tipos de circunstancias y situaciones, como mencioné actualmente. Imagínense ustedes que en un banco una persona vaya a solicitar un préstamo y que los datos de esta persona sean, vamos a decir, introducidos en una AI y que por alguna razón esta persona entienda que cumpla con los requisitos y la AI entienda que no y le deniegue el préstamo. Esta persona tiene la oportunidad y la habilidad de poder pedir por qué que esto no haya sido aprobado cuando esta persona entiende que cumple con todos los requisitos necesarios. Entonces ahí entra lo que es la ley 172-13 que garantiza este derecho. Imagínese también, por ejemplo, que usted esté en un proceso laboral y que esta institución haga la depuración de los CV de las personas sin un tipo de, vamos a decir, de parámetros, simplemente introduciendo la información en una plataforma de AI, por ejemplo como ChatGPT o Gemini, y que esta persona sea valorada simplemente por la inteligencia artificial sin contar con los rasgos humanos que deben de verificarse. También tenemos que tener en cuenta que lo que es la AI tiene muchos fallos y muchos factores que por eso se necesita tener un control y un monitoreo constante. ¿Para qué? O sea, de parte de una persona humana. ¿Para qué? Para que esta parte se evite y se mantenga una armonía entre lo que es la inteligencia artificial y, por supuesto, el derecho de la persona de su información. Excelente, Stanley, muy interesante. Ahora, desde la perspectiva de Alberto Fiallo, quisiéramos iniciar hablando sobre si existen implicaciones éticas en el uso de la inteligencia artificial. Si podrías compartir con nosotros algunos ejemplos. Primero, se oye bien, ¿verdad? Primero, gracias por la invitación. Juventus, un honor compartir este espacio con Pedro, con Neta, con Javier, con Stanley. Espero que el instante esté tratando bien por allá. Sí, ciertamente, las explicaciones éticas son marcadas en materia de. De hecho, el señor Bernardo hizo una muy buena explicación, inició con esta discusión es que, bueno, la ética es la rama de la filosofía que analiza lo que es bueno y malo, lo que es correcto e incorrecto en una sociedad en un momento determinado.
yo creo que hay tres ejemplos importantes. Uno que tiene que ver con el combate de la delincuencia, yo no voy a ocupar, no sé por el coronel, no voy a ocupar su tema. Uno que tiene que ver con el uso de los teléfonos celulares y otro que tiene que ver con la medicina. Un ejemplo puntual. Primero, hay una figura o un programa que se llama Red Bull, que se usó en Chicago. Una dinámica muy interesante porque se trata de el uso de inteligencia artificial para predecir, para hacer mapas de calor, que es como se llama, cómo se identifica el lugar donde hay mayores niveles de delincuencia. Que usó la Universidad de Chicago en base a unos esquemas que planteó, muy interesantes, que planteó la Universidad de Chicago en los años 20. Eso está muy bien. Me parece excelente para el tema de combate contra la delincuencia, sobre todo la policía preventiva. Sin embargo, si nosotros extendiéramos, digamos que el marco de acción de ese sistema de inteligencia artificial, pudiéramos llegar a identificar personas que por su color, por su procedencia social, por el lugar donde viven, si estudiaron o no estudiaron, pudieran ser personas más propensas al delito que otras. Entonces terminaríamos haciendo una especie de perfilamiento, es decir, estaríamos haciendo una especie de prejuicio anterior y creando culpables antes de que cometan el delito. Y eso lo que hace es que acrecenta o acentúa los niveles de desigualdad que estamos viendo en nuestras sociedades. El uso del teléfono celular, entonces todos nosotros pensamos, tenemos la paranoia, o de que nos están interviniendo, y cuando saben muy bien que hay muy pocos elementos, muy pocos dispositivos para escuchar personas. O sea, que ni aunque el DNI quisiera, pudiera estar oyendo todo lo que piensan que le están interviniendo el teléfono cada vez que suena mal. Pero todavía es peor que nosotros pensamos que los teléfonos celulares no están escuchando y que por eso que nos ponen anuncios. La verdad es que desde 2019 se tomó ese mito con una empresa que trabaja en tema de seguridad móvil, se llama Wendora. Hizo un estudio muy interesante. Agarró dos celulares de un lado con los dos sistemas operativos, iOS y Android, y luego en otro cuarto tenemos nosotros dos sistemas operativos. El primero comenzó a hacer sonar anuncios de comida de perro, bueno, comida de animales. Y en el otro había un cuarto completamente silencioso. Luego de que ocurra, luego de que pasa el experimento, se da cuenta de que no había ningún cambio entre uno y otro, ni siquiera en el uso de la batería para la eficiencia. De alguna forma estaba mandando información a una nube o algún tipo de recipiente. Entonces, digamos que eso desmontó ese mito. Lo que sí tienen las plataformas es unos algoritmos de publicidad agresivos, que también plantean un dilema ético. ¿Por qué? Porque nosotros damos una parte de esa información, con ingenuidad, de ser parte de Instagram, de ser parte de Facebook, de ser parte de TikTok. Ya esa información es mismo suficiente para que ellos comiencen a elaborar predicciones de qué nos gustaría y qué no. Lo que considero que puede ser un límite, una frontera, el tema ético es cuando esa información que están usando es información sobre opiniones políticas, sobre preferencia sexual, que termina permitiéndole a esas plataformas hacer lo que se llama micro-targeting, que es específicamente a un grupo específico social abordarlos con una cantidad de mensajes que inclusive pudiera cambiar su pensamiento. Entonces me asusta muchísimo el dilema ético que puede plantearse si un gobierno o un partido político pudiera utilizar eso para hacerte mudar de una forma de pensar a otra. Y finalmente la medicina. Un estudio una publicación muy importante que se llama Nature en el 2023 usó 123,000 imágenes de 2032 patologías de la piel, carcinomas y melanomas. Y con eso pudo hacer una predicción más o menos efectiva de cuándo podía ser un maligno o benigno. Y de ahí surgen otros dilemas éticos, otras preguntas. ¿Y si falla? ¿Y si no es cáncer? ¿Quién es el culpable? ¿El que generó el algoritmo? ¿El médico que administró el diagnóstico? ¿Que le dio quimio sin necesidad? ¿Que destruyó esas células buenas? Entonces, digamos que todo esto nos lleva a necesariamente pensar que en la regulación de la inteligencia artificial debe haber un componente ético muy marcado que nos cuide de estas diferencias. Y aprovechando eso que comentabas ahora mismo, regulación. Entonces, en cuanto a ese tema,
¿Cuál es la situación actual de República Dominicana en cuanto a regulación en términos de inteligencia artificial? Bueno, nosotros tenemos la inteligencia artificial hace tiempo. Es decir, sabemos de Siri, sabemos de Spotify, sabemos de Waze, Google Maps en su momento, hasta de Tinder. Pero no habíamos asimilado que la inteligencia artificial era tan presente, podía ser tan útil, hasta finales de 2023 cuando surge ChatGPT. Y es cuando nosotros comenzamos a entender, digamos que, wow, la verdad que la inteligencia artificial puede ser algo que nos facilita la vida. Entonces, en República Dominicana tenemos una legislación, el coronel probablemente va a hablar mucho mejor que yo sobre esto, que es una que es, digamos que es muy pobre y es natural. Nuestra ley de comercio electrónico del 2002, nuestra ley de combate contra los delitos de alta tecnología, delitos electrónicos, crímenes de alta tecnología y delitos electrónicos del 2007. Entonces, hay esfuerzos, hay esfuerzos importantes. En el 2004 se crea la OPTIC, en el 2021 se crea la OPTIC, y hay un decreto importante, que es el 498-2023, que nos habla de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Muy interesante. Yo creo que es un gran esfuerzo. Yo creo que es importante. Yo creo que le falta mucho. Yo creo que, digamos que fue, y tal vez Javier o Stanley pudiera también referirse a eso. Yo creo que fue un gran esfuerzo por parte del gobierno, pero digamos que necesitamos mucho más. Hay dos aspectos que son importantes en ese respecto. El primero es que se fijan los objetivos, digamos, para el desarrollo de aquí al 2030, y también obviamente que se obliga a las instituciones del Estado, específicamente los ministerios, a crear o a integrar planes y programas de inteligencia artificial en su planificación plurianual. Pero yo creo que todavía nos falta mucho, que la República Dominicana tiene un reto importante, pero hay luz al final del túnel. Hay 8 propuestas legislativas para la regulación de materia de inteligencia artificial. Y llama la atención que hay 4 de la Cámara de Diputados y 4 del Senado. Ahí está Choletín, bueno, decimos Choletín, pero el senador Barón. Ahí está Juan Fernández también presentando. O sea, que hay una intención del Estado Dominicano de regular la inteligencia artificial. O sea, que yo creo que eso va a ser interesante para ver. Muchísimas gracias. Ahora pasemos a uno de los escenarios más delicados, diría yo, y es el uso de la inteligencia artificial en la seguridad pública y la criminalidad digital. Para eso nos acompaña el coronel Edgar Alnao, director de la Policía Cibernética, y quisiéramos conversar con usted por aquí un poquito sobre los riesgos, que no es teoría, ¿verdad?, en la práctica de investigación real, cuando el crimen es digital, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuáles son los riesgos más preocupantes de permitir que una inteligencia artificial intervenga en decisiones de vigilancia, investigación o seguridad pública? Gracias. Buenas tardes. Sería ustedes, coronel Edgar Ramón Borges, Policía Nacional, director de la Policía Cibernética Legal. La pregunta es muy interesante. Le digo por qué es muy interesante. Porque si hay algo que ha ayudado a la eficiencia de la investigación en estos tiempos, es precisamente traer lo que es la tecnología e insertarla en la investigación. Eso ha hecho que casos que nunca se solucionaban, se quedaban en el archivo, ya se solucionó. Que casos que duraban años para dar una respuesta, pues ya tenga una respuesta expedita. Yo mismo viví y he vivido experiencias importantes con el uso de la inteligencia artificial en la investigación. Por ejemplo, el año pasado yo estuve en Brasil. Recuerdo que estuve en Brasil por el tema de policial, el cambio policial en la policía de Brasil, una policía muy avanzada. Decía yo al caballero que estaba aquí a la izquierda, que la importancia de la policía de España, allá de Brasil también, es que como ellos deben enfrentar tantos casos importantes, pues nosotros aprendemos ya de su experiencia. Y recuerdo que estando yo en un centro de monitoreo en el carnaval de Brasil, ellos nos explicaban que ellos utilizaban inteligencia
inteligencia artificial para reconocimiento facial de ya los delincuentes que tenían identificados que se prestaban en esas grandes actividades a robar carteras, a sacar personas, a hacer secuestros, y que ellos, la idea era que aunque no hubiera una denuncia contra ese delincuente, realmente ellos tenían, parametrizaban el software para que si alguno de ellos se presentaba en carnaval, pudiera apresarlo y sacarlo en ese momento de ahí, y en vivo vivir la experiencia. Ahora bien, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y lo que puede ser el riesgo en el tema investigativo? El individuo jurista lleva lo mismo a bueno, más del sesgo que puede suceder cuando los encargados de parametrizar precisamente ese software cometen un error e incluyen a una persona que quizás nunca ha cometido un delito, que se puede cometer un error humano, y entonces ahí usted va a esa persona posiblemente a afectar su debido proceso, sus derechos fundamentales. Entonces eso va a traer un problema tanto al ciudadano como a nosotros las autoridades. Claro. Porque vamos a ser, primero, vamos a ser ya objeto de confianza. Segundo, objeto también de una demanda, porque hemos afectado la vida de ese ciudadano. O sea que, si bien es cierto que la inteligencia artificial ya es inevitable en la investigación, no es menos cierto que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos esa inteligencia artificial en la investigación. Muy interesante. Y usted está abordando precisamente el tema del reconocimiento facial, entre otras cosas, y con el auge de los deepfakes, de los perfiles falsos, las evidencias manipulables, quisiera preguntarle, ¿cómo puede el Estado evitar que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta de impunidad o en un mecanismo para manipular evidencia digital? Miren, yo siempre he pensado, creo que, a lo mejor no me equivoco, que el eslabón más débil de la cadena es el ser humano. Tanto los equipos, las herramientas tecnológicas, todos son manipulados y manejados, creados por seres humanos y manipulados y manejados por seres humanos. Entonces, debemos trabajar muy fuerte en fortalecer ese eslabón de la cadena. Entrenamiento, seguimiento, conocimiento. Si nosotros trabajamos ese eslabón de la cadena, no es que no va a pasar, un caso siempre va a pasar. Nosotros que vamos a reducir el margen, nosotros vamos a disminuir la probabilidad base, va a pasar la base de lo mismo pasa, por ejemplo, nosotros manejamos en la Policía Cibernética, el laboratorio técnico forense mejor equipado, no del país, sino de la región, y mejor equipado. Y en ese laboratorio técnico forense, un gran porcentaje de las herramientas que manejamos manejan inteligencia artificial. Nosotros debemos entrenar ese personal constantemente. El personal está viajando, entrenándose fuera del país, dentro del gobierno, para que estén conscientes de los riesgos que presenta la inteligencia artificial mal utilizada o mal intencionada, y eso no afecte. Nosotros manejamos en ese laboratorio técnico forense evidencia extremadamente sensitiva, como la mayoría de los casos del PETA se han trabajado ya. En los videos del caso de Yesenia se trabajó y se está trabajando ya también. Entonces nosotros sabemos lo que puede suceder una inteligencia artificial mal manejada o mal intencionada. Por eso el personal tiene que estar todo el tiempo constantemente en entrenamiento y vigilante de que no vaya a suceder algo que nosotros no podamos tener. Interesantes sus respuestas y dan tranquilidad a nosotros como ciudadanos que podemos vernos en una situación vulnerable como la que le mencionaba en cualquier momento. Pero estamos hablando de evidencia manipulable, de productos que se pueden alterar con inteligencia artificial, pero sé que quizás a la mayoría les interesaría conocer o les surge la inquietud sobre cómo toma decisiones la inteligencia artificial
cómo se entrena una inteligencia artificial. Y creo que Pedro Bellar puede abordar perfectamente ese tema. ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Ese tema es muy candente de cómo toma decisión una inteligencia artificial y cómo se entrena. De hecho, en una ocasión estaba trabajando para un proyecto de entrenamiento y nos pusieron el siguiente ejemplo. Una inteligencia artificial se entrena para tener resultados y para tomar decisiones. ¿Y cómo toman decisiones los humanos? Que somos los que entrenamos la inteligencia artificial. Bueno, en el ámbito de la ética, normalmente cuando uno va a entrenar una inteligencia artificial existen dos conceptos éticos en los cuales nosotros estudiamos para entrenarla. Hay uno que se llama el utilitarismo y el otro el deontológico. Básicamente, cuando uno utiliza un concepto utilitarista, uno lo que está diciendo es, bueno, si un carro va a impactar a 5 personas o va a impactar a otra, ¿cuál decisión tomaría? Pues imagínese usted que un tren va descarrilado y usted tiene el control. Si sigue por un camino, impactará 5. Y aprieta el botón, impactará 1. ¿Qué decisión usted tomaría? Entonces, ahí entra una decisión que se llama utilitarista, que salva a la mayoría y impacta a 1, pero esa decisión no siempre sería la mejor. Entonces, cuando nosotros vamos a entrenar una inteligencia artificial, tenemos que ver todos esos conceptos. El otro concepto es el deontológico, que no necesariamente tenemos que salvar a 5 y salvar a 1, sino el hecho de que tenemos que hacer lo que nos dicta la moral en ese momento, imaginando que sea un conductor. Por ejemplo, si usted tiene un pensamiento de utilitarismo y nosotros entrenamos una inteligencia artificial con ese concepto, lo que va a suceder es que siempre que ocurra ese patrón, ella va a hacer lo mismo. Pero no necesariamente es así, porque el ser humano, si usted le pregunta a un utilitarista, y si ese 1 que tú vas a impactar en familia tuya, ¿qué tú vas a hacer? Ahí te queda delirante, como una inteligencia artificial delirante. No, entonces vemos que ese concepto no está todavía tan claro, porque la persona que piensa así, voy a salvar mucho, pero si es familia mía, bueno, se van los 5 y voy a salvar mi familia. Entonces ahí entra el otro concepto, que es el concepto deontológico, lo que nos dice el deber. Lo que quiere decir es que cuando uno va a entrenar una inteligencia artificial no es tan fácil. Sabemos que la inteligencia artificial se entrena con datos, muchos datos. Le vamos a entrar los datos, pero ¿quién le entra los datos? Somos nosotros, ¿verdad? Los humanos. Entonces, ¿cómo toma la decisión? Bueno, la decisión ética y mejor dependiendo cómo nosotros la entrenemos. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a entrenar y yo fuera un amante de las mascotas, imagínese usted qué decisión tomaría la inteligencia artificial cuando yo le dijera persona versión mascota. Entonces ya usted sabe lo que va a pasar con eso. Normalmente cuando se está entrenando, por ejemplo, un auto autónomo que se está utilizando mucho, se coge una gran cantidad de datos, pero los datos no son tan importantes ahora, sino cómo va a tomar la decisión. ¿Quién va a ser el entrenador? ¿Está sesgado el entrenador? ¿Ama al entrenador más los animales que a la persona? ¿O ama más a la persona más alta o más pequeña? ¿O ama más a la persona de este sexo o este sexo? Entonces, lo que quiere decir que no es tan fácil entrenar una inteligencia artificial y hay que tomar todos los conceptos éticos y todos los conceptos de programación. Se entrena mediante algoritmos, claro está, y se entrena mediante datos, pero también hay que entrenarla con un entrenamiento ético. Por eso nos auxiliamos de los abogados para que nos enseñen cuál es la diferencia de una decisión, cómo toma decisión una persona, cómo toma otra. Entonces, ¿cuál sería la mejor decisión que tomaría esa inteligencia artificial en un momento dado que no estaría sesgado por un razonamiento ético, ni un razonamiento ético parte, ni por la moral, ni por religión, ni por la cultura, sino que sea totalmente neutral? Y para que una inteligencia artificial tome una decisión totalmente neutral es un proceso sumamente largo, porque es un proceso de entrenamiento adaptable. Ahora la palabra entrenamiento y entrenamiento de modelos está muy a la moda, porque es lo que va a hacer que la inteligencia artificial tome la decisión correcta y tome el resultado correcto. Por eso pongo el ejemplo de un tren descarrilado o un carro autónomo, porque un carro autónomo tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, salvo los tripulantes,
o el peatón, o salvo el peatón, o los tripulantes. Entonces, es una toma de decisión que es un dilema en este momento, pero se llega a una conclusión correcta con un buen entrenamiento. Excelente. Como siempre tenemos que ver intervenir nosotros las personas. Ahora quiero moverme al terreno donde la inteligencia artificial se vuelve un arma de doble filo, la ciberseguridad. Realmente, si la IA empezara a tomar decisiones por nosotros, ahí este terreno entonces toma mucho auge y preponderancia. Javier, me gustaría escuchar de ti cuáles son las grandes tendencias alrededor de la inteligencia artificial automatizada ahora mismo en el aspecto de ciberseguridad. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y os felicito por el evento, un evento de ecosistema, que es lo que hay que hacer. También, para el que no lo sepa, nuestra posición en el ranking de inteligencia artificial, que como país creo que es muy meritorio, sobre todo conociendo que no trabajáis con la mayoría de los medios que otros países que trabajan. Si hicieran proporcionalmente, todavía vuestra posición sería mejor y estáis entre los 10 primeros. La buena noticia también para el país es que ciberseguridad todavía está mejor. Enhorabuena. Escalado a nivel país, 20, 30, 40 posiciones, secos muy bien con los medios con los que se trabaja y es muy meritorio. Entonces yo creo que es fundamental este tipo de eventos donde se genera ecosistema y donde se comparte todo este conocimiento. En la par, nuestra empresa es ciberseguridad y a mí me gusta hablar de uso productivo del dato. La palabra inteligencia artificial me parece todavía muy pretenciosa. Nosotros utilizamos inteligencia artificial desde hace 15 años, porque era discriminativo, no era generativo. Entonces ahora parece que se ha puesto muy en boga porque los usos son muy beneficiosos en algunos casos y derivado de esos usos los riesgos. En el tema de ciberseguridad, la regla general es mayor digitalización, a mayor uso de dispositivos, mayor extensión y complejidad, mayor el riesgo, pero también mayores las ganancias. Entonces, obviamente, a mí me interesa sobre todo la reflexión a nivel general, a qué modelo queremos ir. O si quizá la oportunidad para nuestro país, yo soy República Dominicana, pero entiendo que hable de nuestro país, sea un híbrido, ya que estamos haciendo ese ecosistema. Un modelo americano, fantástico para innovar, fantástico para liderazgo, para la competitividad, pero echa la inteligencia artificial y que el mercado litigue. Claro, cuando hablamos de procesos generalmente automatizados, eso es peligrosísimo. Y lo hemos visto en casos muy concretos. A mí lo que más me preocupa sobre todo es el caso de la responsabilidad diluida. Porque cuando la responsabilidad es diluida, ya sabemos que el ciudadano paga o no recibe compensación. Ahí me gusta el enfoque europeo. Europeo va y dice, señores, nos vemos pero dentro de un rango que limite de alguna manera el impacto y ponemos al ciudadano en el centro, con los derechos o los valores democráticos en el medio de la discusión. No vamos de la tecnología hacia adelante, como el americano, vamos de caso de uso ciudadano hacia atrás. Menos innovación, más regulación, pero más seguridad. Y luego tenemos el modelo chino, que tiene sus ventajas. Gran estabilidad social, mucho control y obviamente muchísimo sesgo ideológico. Está obviamente fluido para eso, muchísima menos libertad. Entonces yo creo que en función, y me gusta estructurar las cosas, el nivel de responsabilidad, corresponsabilidad o autonomía, tenemos también que aplicar un nivel de seguridad y de seguridad digital y obviamente también
modelo de gobernanza. En los usos de la inteligencia artificial o del uso productivo del dato, donde es una herramienta de apoyo, pues la tienes al lado. Utilizamos calculadoras de la tiempo, utilizamos un montón de herramientas que nos ayudan. Estás control humano acompaña el proceso. Bueno, hace falta menos supervisión. En el caso de la corresponsabilidad, por ejemplo, ocurre todo el rato, y en España pues, está muy avanzado, genera decisiones médicas. Ya, por ejemplo, el tumor de mama, el algoritmo se equivoca menos, mucho menos, dadas las cifras, de los facultativos, pero es facultativo controla el sistema, coteja las imágenes y toma su decisión. Entonces, una corresponsabilidad, y en ningún caso puede decir, no, es que lo dijo la inteligencia artificial, la persona. En donde se produce la gran discusión es en donde más beneficio se tiene, pero donde más riesgo, tanto cibernético como de sesgo, como de violación de derechos fundamentales, que es cuando automatizamos. Cuando automatizamos, eliminamos el factor humano, eliminamos todos los riesgos y costes asociados a involucrar a personas en el proceso, y es cuando más puede escalar. Pero claro, la objetividad de un algoritmo es la que tú te imperas. Entonces, si pasa, por ejemplo, por hablar de como caso de Compass, muy conocido, donde la reincidencia de los delitos de las personas, haciendo que la compañía fuera responsable por el uso debido de una herramienta. Eso se parece mucho a la normativa nueva de ciberseguridad que está implementando la Unión Europea, que tan interesante puede ser para algunos casos, no digo para todos, pero para algunos casos de automatizado. Y es que se obliga a los que verdaderamente tienen ese conocimiento a ser los responsables de la seguridad del uso de ese dispositivo o del uso de ese sistema. Es como si no tiene cierta lógica, es como si no hiciéramos responsables a los fabricantes del coche que te estoy vendiendo de que los frenos funcionen bien. La seguridad, yo me encargo de la seguridad. Yo te he comprado un coche. Pues es un poco igual, todavía tenemos mucho que avanzar. Entonces, creo que tanto en temas de ciber como en temas de IA, la gran oportunidad que tenemos, y comentaba el coronel, es tomar esos buenos casos de uso, esas experiencias. Yo en 2013 ya escribí sobre eso para el BID, de la gran oportunidad, ¿no? Que es extrapolar. Se pueden dar saltos cuánticos, porque no hace falta cometer todos los errores en casos de uso que se están cometiendo, ni todos los errores que se están cometiendo en el uso no ético de la inteligencia artificial, ¿no? Te comparto esta reflexión más a nivel general, que tiene las connotaciones de ciberseguridad, pero que me parece que ese es el kit de la cuestión, cómo llegar a ese modelo más equilibrado aprovechando la situación que tenemos, que estamos haciendo. Así es, si tenemos zonas vulnerables como el sector salud, Alberto ahorita pone ejemplos vinculados al mismo, usted también ahora mismo. Tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde el presidente ya cuenta con una plataforma en la que usa inteligencia artificial para consultas, no de emergencias y para diagnósticos, pero bueno, la misma se sustenta basada en uso de inteligencia artificial, lo cual es delicado y está puesto a poder ser a la orden de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, ¿qué controles mínimos entiende usted deberían existir antes de nosotros incorporar inteligencia artificial en procesos tan sensibles como es el del sector salud? Perdón, es que no te escucho mucho, no te escucho muy bien. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Sí, los controles mínimos que deberíamos considerar a la hora de implementar, o agregar inteligencia artificial en procesos tan sensibles como el del sector salud. Bueno, para mí es igual que los sistemas críticos, ¿no? O sea, la salud, el sistema financiero, la educación, son los tres sistemas críticos. Entonces, lo primero, obviamente, y yo trabajo mucho
tenían desde el año 2000. O sea que la tecnología no es el tema. El tema es la aplicación de esa tecnología y ese uso de la tecnología. Entonces, lo primero es lo que yo llamaba patient-centric approach, el paciente en el centro del proceso. Entonces, para empezar, con esa mentalidad puedes desarrollarlo, por supuesto. Si es en salud, pues tú tienes un expediente único electrónico. Obviamente, ¿cómo protejas ese expediente único electrónico? Que luego lo vas a conectar a las distintas casos de uso o patologías que quieras estar mejorando con el uso de la inteligencia artificial. Pues en función de eso vas a requerir de unos sistemas de control u otro. El que nunca puede fallar es la concienciación de las personas que tienen acceso a esos sistemas. Es donde da igual lo que instales, si las personas no están concienciadas de que están utilizando datos sensibles y que tienen que protegerlos con una serie de mecanismos básicos, pues obviamente seguirá triunfando el phishing. La gobernanza, como decía, la gobernanza de datos es fundamental, ¿no? Cómo establezca esa gobernanza de los datos. Y luego, yo no soy empresa, pero digamos que con un poquito más de visión social, no puedes, en estos comienzos, primero, no puedes querer escalar los modelos, tienes que empezar en pequeñito nivel, y segundo, no puedes dejarla sola, no puedes dejar la inteligencia artificial lanzarla automatizada, porque además todavía estamos en procesos muy frágiles que pueden poner en peligro todas las iniciativas. Es decir, una inteligencia artificial que toma una mala decisión en el sistema de salud te tumba a nivel político y a nivel mediático todo el sistema de transformación digital en el sector salud, porque se pierde la confianza. Te voy a poner un caso del año 2012, trabajado con el Hospital Virgen del Rocío, que nosotros instalamos todo el sistema de solución para distintas patologías e implementamos un sistema de diagnóstico remoto y además conectado a un motor de inteligencia artificial, que lo que hacía era sobre todo en temas de retinopatía diabética. Eso por los pigmentos del ojo, ya las fotos te podía, en ese caso era un 60-70%, discriminaba y sabía que no te iba a dar un falso positivo. Bien, pues en uno de los ensayos que tuvimos, un error de uno de los usuarios, que además era médico, que se tuvo acceso a esa computadora, parte de un externo, y se variaron las pruebas. Fue una prank, pero obviamente lo viví en primera persona y de la dirección y del departamento lo conseguimos mitigar a nivel comunicativo, pero estuvo a punto de echar abajo toda la estrategia de digitalización del hospital, que dependía además del sistema público de salud de la región más grande de España. Entonces, es que es muy importante tener en cuenta que cualquier escándalo, cualquier que se haga mediático, genera un efecto de desconfianza masivo que puede paralizar cualquier iniciativa extremadamente positiva para todos los ciudadanos. Una respuesta larga por una pregunta corta, pero... No, pero muy interesante, realmente el panel ha sido por darte un ejemplo. Bueno, pues para ir quizás cerrando y acotar un poco del aspecto jurídico sobre los riesgos y realidades asociados a la ética e inteligencia artificial, ¿alguna conclusión que quisiera dar, por favor? Bueno, como mencionamos anteriormente, hay una ley, y como había dicho el colega Fiallo acá, se están haciendo muchos esfuerzos, mucho trabajo para que la tecnología, o sea, la investigación y el tema de la inteligencia artificial, la regulación como tal, sea una realidad más efectiva en nuestro país. Pero también voy a tomar un poquito de tiempo para ponerle un ejemplo de algo que también está pasando por el mal uso de lo que es la inteligencia artificial. Yo también soy experto abogado migratorio, entonces estamos teniendo un tema, hay una situación como el tema de las citas. No es un secreto para nadie que las citas, para tomar una cita, valga la redundancia, a una visa consular en los Estados Unidos, está bien lejos
Sin embargo, un grupo de desarrolladores tecnológicos han desarrollado lo que son los bots. Estos bots lo que hacen es tratar de conseguir una cita rápido. Entonces, la persona que trabajamos como asesores migratorios y expertos, pues entonces, incluso la misma persona que hace su proceso de manera personal, pues no puede obtener una cita cercana porque estos bots lo están haciendo por ellos. Entonces, nosotros lo que trabajamos en el área, pues hicimos una reclamación directa a la Embajada de los Estados Unidos, porque realmente, si bien esa es una herramienta importante, pero está violando un protocolo de seguridad de la embajada incluso, y la embajada no se estaba haciendo eco de esto porque no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros hicimos una comunicación oficial con el cónsul general para que esta situación se tomara en cuenta, y salió un comunicado no hace mucho tiempo hablando de esta situación, de que se iba a investigar a este tipo de personas que se dedican a hacer estos bots para poder tomar las citas de forma electrónica violando el protocolo de seguridad. Porque entonces es injusto, y aquí entonces tenemos una debilidad también del sistema, que es lo que estamos tratando aquí. Es injusto que una persona que tenga ya tiempo tratando de conseguir una cita no lo pueda hacer porque un bot se la toma por su propia cuenta. Entonces también el tema del sesgo, como habían mencionado acá los expertos, es una realidad. Es una realidad de que la inteligencia artificial todavía no se puede alinear a lo que son las realidades de diferentes culturas y de diferentes países como la República Dominicana, porque si bien es cierto, trabaja con un entrenamiento y se entrena, al final del camino la realidad humana no es la misma. Entonces, para ir concluyendo, bueno que sepa que se está trabajando con las regulaciones para que el país pueda tener una manera más eficiente de poder contraer, vamos a decir, el mal uso de la inteligencia artificial, y de que, bueno, podamos tener una república pues, más digital, porque si se quiere que sea totalmente digital, pero también a la vez que sea justa, clara, eficiente y transparente. A ver, ¿alguna puntualización final que quisieras compartir? Yo incido en lo que comentaba anteriormente. Creo que la esencia es poner al ciudadano en el centro de la discusión, y de ahí va a ser experiencias ya bastante más elaboradas, crear un modelo propio. Yo creo que esa es la gran oportunidad. Se ha avanzado en muchos derechos, no se deben de dar por sentado. La inteligencia artificial puede ser un gran aliado para protegerlos, y también creo que el tema de la productividad hay que aprender de lo que nos ha ocurrido, todo el tema de movilidad, todo el tema de teletrabajo, nos ha hecho personas más tranquilas. No hay que volverse loco tampoco con el tema de la hiperproductividad. Desde que salieron las redes sociales se ha multiplicado por 10 el número de suicidios de jóvenes entre 15 y 35 años, se ha multiplicado por 4 el consumo de ansiolíticos en la mayoría de los países. No digo que sea la relación directa, ¿no? Pero que el uso productivo, el modelo más americano en la competitividad, la finanza, esta carrera es una locura. Yo soy empresa del sector, la que no quiero tirar piedras contra mi tejado, pero sí que quiero decir, oye, calma, porque es que este tambaleo de versiones y de motores, todo esto que no nos haga perder de vista que seguimos siendo personas en este mundo tomando decisiones. Entonces, al máximo que seamos nosotros los que controlemos la inteligencia artificial, que nunca haya decisiones automatizadas 100%, que no tenga una supervisión de alguna manera de un cerebro humano que es irreplicable a muchos niveles, van a tardar muchos años en que eso sea replicable. Y eso sería mi reflexión, mi deseo, más que otra cosa. Para relevarte la nada, por favor, podría también igual compartirnos desde el ámbito cibernético, que es increíble. Entiendo que ella también ha tocado, esto es un receseo, realmente. Y estaba diciendo ahora mismo el compañero, no tiene desperdicio.
O sea, esto es, sigamos utilizando la importante, que no podemos vivir sin inteligencia artificial ya. O sea, sigamos aplicándola a la medicina, sigamos aplicándola a la seguridad, sigamos aplicándola a la justicia, sigamos aplicándola a la economía, pero el factor humano va a seguir siendo el factor humano, va a seguir siendo el factor preponderante para que esa inteligencia artificial tenga un buen uso, tenga un buen resultado para el beneficio de la sociedad. Gracias. Alberto, por favor. Sí, bueno, ese reto está fuerte. Yo quiero hacer dos reflexiones. Me pareció más muy bueno el hecho de que esto ha sido un panel súper enriquecedor. Aprovecho para felicitar de nuevo la iniciativa, porque muy buena moderación. Gracias. Realmente, yo creo que hay dos reflexiones importantes. Conectando con lo que decía el tema de la justicia y la inteligencia artificial, ya se está sintiendo en la administración de justicia, sobre todo en el derecho comparado. Tenemos al magistrado Manuel Reyes, tenemos al magistrado Miguel Valera, ya dando conferencias, hasta cierto punto llevando al Tribunal Constitucional a esos 13 jueces la idea de que la inteligencia artificial necesita ser, hasta cierto punto de vista. Ya tenemos ejemplos en España, muy interesante. El Tribunal Supremo condenó a un abogado que utilizó 19 citas y ninguna de ellas correspondía a la sentencia que había hecho. Hubo un apercibimiento, no lo condenaron a nada, pero le hicieron una advertencia. En Colombia, una sentencia muy interesante, la sentencia 323 del 2024, la Corte Constitucional colombiana define 12 criterios que tiene que tener en cuenta la justicia para utilizar la inteligencia artificial. Y una sentencia que tiene 26 días prácticamente, 21 días, una sentencia del 5 de noviembre, que fue del Tribunal Supremo colombiano, donde por el hecho de que el tribunal utilizó 2 citas inadecuadas que hace que podía ver que era una alucinación de inteligencia artificial, dijo unas palabras lapidarias, que fue que la justicia tiene que ser seria, eficaz y eficiente, y que el juez no puede abandonar su deber de buscar la verdad jurídica. Y una última reflexión, con esto yo no quiero dejarlos con preocupación, ni quiero que sea un análisis catastrófico para nada. Pero hay una figura en el análisis de inteligencia artificial que se llama la reserva de humanidad. Eso significa que hay tareas que la inteligencia artificial no puede hacer y que debe hacerla los seres humanos. Goldman Sachs dice que el 25%, de aquí al 2030, el 25% de los puestos de trabajo se van a perder. Esos son 300 millones de personas en Estados Unidos y Europa. Eso significa que ¿cómo sustituiremos a esas personas que no tendremos? Bueno, habrá sustitutos naturales en materia de inteligencia artificial, están los que se llaman los trainers, sustainers y los explainers. Los trainers son los que entrenan a la inteligencia artificial. Los sustainers son los que le dan funcionamiento, los que se preocupan por su funcionamiento. Y los explainers son los que explican cuando hay una alucinación o hay una variación en el uso de los algoritmos, cómo pueden hacerlo para corregir. O sea que va a haber, digamos, que trabajo dentro de la inteligencia artificial. Fuera de la inteligencia artificial, enfermeros, jueces, abogados, son, digamos, que profesiones que tienen una ligazón que implica un tema de raciocinio, de pensamiento, que no va a poder evitarse. Digamos que trabajos básicos como plomería, como electricista, vamos a seguir necesitando. Pero, y aquí lo dejo con esta reflexión, la inteligencia artificial ha sido tan beneficiosa, que yo prefiero verla, que nos ha permitido dar un paso gigante a una discusión que nos hemos resistido a tener en los últimos 70, 80 años, que es la brecha de desigualdad y el acceso a las oportunidades. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que va a quedar desempleada para que empresas tengan procesos automatizados y puedan gastar menos y ganar más? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, Alberto. Pedro, una puntualización final. Finalizar, lo que quiero decir es que la inteligencia artificial no es solo tecnología. Debemos verla como algo más.
no solo como tecnología, sino que es qué uso le vamos a dar. Vamos a ver la parte ética, la parte moral, la parte en la que nos está ayudando. Lo que quiere decir es que no nos enfoquemos solamente en que la inteligencia artificial es una tecnología, es cómo nosotros la vamos a usar, cuál es el resultado que está dando a la que la estamos usando, qué impacto va a tener en cómo la usamos, qué impacto está teniendo en lo que no le estamos utilizando, cómo nosotros, o qué impacto tendrá con todo cuando la utilizamos y cómo. Esa es mi reflexión y decirle que no es nada de otro mundo porque estamos aquí y aquí es que le estamos viviendo. La vamos a tener que seguir usando, vamos a ver modelos, vamos a ver ya bien entrenadas en un futuro, porque ahora estamos despegando, las cosas se van a ir terminando, no le tengamos miedo, las instituciones la van a obtener, la van a utilizar, la van a seguir utilizando, nosotros la vamos a usar, ya la estamos usando y en el futuro va a ser algo normal el uso de la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por esas reflexiones tan necesarias, por sus aportes, de verdad yo me siento muy honrada de contar con la presencia de ustedes, profesionales en sus áreas con mucha capacidad y conocimiento, y que lo hayan puesto al servicio del público presente y la grabación que también se compartirá en nuestro canal de YouTube es de mucho valor para nosotros. Muchísimas gracias. Realmente hemos evidenciado el día de hoy que el debate no es sobre si la inteligencia artificial puede decidir o no, sino que debe hacerlo bajo condiciones éticas y morales a nosotros como ciudadanos. La supervisión humana, la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la dignidad humana siguen siendo nuestra brújula y deberían seguir siéndolo en el futuro también. Gracias a todos ustedes nuevamente, al público presente por acompañarnos en esta conversación de tan alto nivel que sin duda deja un espacio abierto a que esta conversación se siga llevando a cabo en todos los medios, porque la inteligencia artificial ya está con nosotros, es algo inevitable, entonces lo que tenemos es que montarnos en el tren con las, vamos a decir, con las precauciones necesarias para abordarlo adecuadamente. Así que pido un fuerte aplauso para ustedes.